a vosotros, amada Iglesia de Dios, amigos y escuchas que integran este bonito grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Elizabeth Gamboa, desde el país de Nicaragua. Muy agradecida, mis amados hermanos, con Dios por este privilegio que me concede de poder compartir nuevamente con ustedes a través de este medio. Y dando seguimiento, mis amados hermanos, con nuestro tema general, preparando mi corazón para la cena del Señor, bajo el subtema Más que un carpintero, ya en su cuarta semana, ¿verdad?, de estos temas tan hermosos e importantes, ¿verdad?, que debemos de tomar muy en consideración, sobre todo, mis amados hermanos, porque ya está próximo este magno evento del cual seremos partícipes, ¿verdad? El título, mis amados hermanos, que abordaremos en esta mañana: Jesucristo es el más grande sumo sacerdote. Ahora el camino hacia Dios ha cambiado para siempre. Nuestra base bíblica la encontramos en la Epístola a los Hebreos, en su capítulo 7, versos del 1 al 24. No sin antes, mis amados hermanos, pedirles que me acompañen y que pidamos, ¿verdad?, la dirección a nuestro Dios para que sea Él, ¿verdad?, dirigiéndonos en esta hora. Oremos. Bondadoso Padre que habitas en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana, que nos permites el poder escudriñar tu bendita palabra y compartir un mensaje más, donde te pedimos, Padre bendito, que seas tú, Señor, hablando, Padre eterno, a través de esta tu sierva. Que todo sea, Señor, conforme tu palabra y conforme el mensaje que tú deseas que nuestros hermanos reciban, Señor, en cada uno de sus corazones. Por ello, Señor, te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, a estar atento a tu palabra, Padre bendito. Que quites, Señor, cualquier estorbo, Señor, de nuestra mente, y que podamos, Señor bendito, estar atento a tu voz, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre eterno, por el privilegio de la vida, Señor, porque sabemos, Señor, que cada mañana son nuevas tus misericordias para con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada oyente, Señor, a cada persona, Señor, donde vaya a llegar este mensaje, Señor. Padre bendito, pues, en esta hora, todo te lo he pedido, amparado en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Jesucristo es el más grande sumo sacerdote. Ahora el camino hacia Dios ha cambiado para siempre. Veamos qué nos dice el capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos referente a esto, mis amados hermanos. Miramos que nos habla del sacerdocio de Melquisedec. Dice, mis amados hermanos, en los primeros 3 versos: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Notemos, mis amados hermanos, que a pesar de que de Melquisedec es poca la información que se nos proporciona, importante es notar cómo queda el registro histórico plasmado en las Escrituras de lo que sucedió en el libro de Génesis en su capítulo 14, referente al encuentro entre Abraham y Melquisedec. Pero que el escritor a los Hebreos toma para mostrarlos la grandeza y superioridad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos analizar desde capítulos anteriores que hemos venido viendo, ¿verdad?, cómo el escritor a los Hebreos va demostrando la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, no solo en su persona, porque su persona es la que le da valor a su proceder, lo que Él hizo por nosotros. Podemos ver que en el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos lo presenta como Dios. En el capítulo 2 lo presenta como hombre. Y así Él va demostrando la grandeza de nuestro Señor en cada capítulo. Acá, importante mencionar lo que nos enseña Romanos, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Se reconoce primero su persona, para luego reconocer también la obra que Él hizo y que le da valor a la obra de Cristo Jesús. Vemos pues quién es Jesús y por qué es superior. Ahora va a presentar su oficio. ¿Por qué Él es superior? Recordemos el contexto de capítulos anteriores. Los hermanos que han recibido esta carta tienden a ¿qué? A retroceder. Y en el capítulo 5 de Hebreos, el escritor comienza a hablar del sacerdocio, del nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, según un orden completamente diferente al sacerdocio del Antiguo Testamento. Bajo la ley, el sacerdocio arónico, Dios estableció un pacto, y en ese pacto Dios estableció la familia de sacerdotes que iban a ejercer este ministerio. Pero acá en los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, se nos va a demostrar que ese antiguo pacto ya está caducado por un nuevo pacto, el pacto que estableció Jesucristo a través de su sacrificio. En este capítulo 5, el escritor se da cuenta de que sus oyentes, en su mayoría, eran inmaduros, a lo que les hace una exhortación diciéndole: vamos adelante, avancemos en la madurez, crezcamos en la fe. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos básicos de la fe. El escritor sabía que lo que él les estaba hablando acerca del sacerdocio, muchos de ellos no lo comprendían. Y vemos cómo en el capítulo 6, verso 20, el escritor nos lleva a considerar esto. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero en los primeros 3 versos
del capítulo 7, ya los hemos leído, se nos muestra quién era Melquisedec. ¿Por qué hay de parte de él una preeminencia? Se utiliza un cuadro en historia bíblica que los hebreos conocían muy bien. Después del triunfo de Abraham para socorrer a su sobrino Lot, viene y se presenta y le sale al encuentro este sacerdote, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, al cual Abraham reconoce, entregándole los diezmos. Esto es, mis amados hermanos, importante notar que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, según el orden que estaba establecido, no era permitido que se ejerciesen estos dos ministerios. El que era rey y el que era sacerdote, según el orden, ¿verdad? Pero acá podemos ver que Melquisedec era rey y era sacerdote del Dios Altísimo. Ejercía ambos ministerios. Vemos pues por estos capítulos, estos versos, la persona, la posición de honor que él tiene. Ya en los versos 13 podemos notar el paralelismo con Cristo. Es interesante, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio y fin de su vida. No se nos está diciendo que es eterno, solo se nos está estableciendo que se desconoce su origen genealógico y que de esta forma cumple un principio, un antitipo de Cristo. El paralelismo con Cristo, silencioso sobre su genealogía, pero que el relato histórico se toma para ejemplificar con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que se toma este personaje para hacer una ilustración del Señor Jesucristo. Es decir, que fue necesario de parte de Dios que ocurriese esto. Vemos pues, Melquisedec era rey y era sacerdote. En versos posteriores podemos leer, mis amados hermanos, en el capítulo 7, pues la perfección, fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Queda pues, en este caso, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El sacerdocio arónico era limitado, no alcanzó la perfección. Este sacerdocio no podía llevar al hombre a una perfecta relación personal con Dios. Este sacerdocio solamente servía para mantener la comunión de aquel hombre, de aquella mujer, que cometiendo un pecado involuntario por yerro, presentaba una ofrenda para establecer la comunión con Dios, a diferencia de lo que la ley tenía. Nosotros, los creyentes, para mantener nuestra comunión con Dios, ¿qué tenemos? Para mantener nuestra comunión con Dios, ¿qué tenemos? Cuando hemos pecado, tenemos la confesión de nuestros pecados. Allá en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. En aquel tiempo había una confesión, pero era necesario presentar un sacrificio. Y esto ya se había vuelto, mis amados hermanos, algo muy común. Por eso es que se dice que este sacerdocio era limitado, porque no alcanza la perfección. No podía llevar al hombre a una perfecta relación personal con Dios. Mientras que la finalidad de la ley de Dios era demostrar la culpabilidad de los hombres y el arrepentimiento de sus pecados. La razón del cambio es porque el sacerdocio arónico estaba instituido bajo la ley mosaica. Por tanto, un cambio de sacerdocio implicaba también un cambio en la ley, de modo para contrastar se presentó el cuadro histórico de Melquisedec. Hablamos de su persona, hablamos de su proceder, consideramos el por qué era necesario el cambio de sacerdocio. La razón es que no podían perfeccionar a los hombres. Y si no podían perfeccionar a los hombres, era necesario que viniese un nuevo orden. Al venir un nuevo orden, viene un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio, y se introduce una nueva ley. Miremos cómo se prepara el camino hacia el nuevo sacerdocio. Y es que el sacerdocio arónico pasaba de generación en generación, porque el sacerdote moría, y al morir el sacerdote, otro debía de tomar su lugar. Pero, en contraste con nuestro gran sumo sacerdote, que entró una vez y para siempre, la Escritura lo dice, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene Él un sacerdocio eterno, permanente, a diferencia del sacerdocio temporario, arónico. Ahora, el camino hacia Dios ha cambiado para siempre, porque esto
quedó demostrado en la cruz del Calvario, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy todos nosotros tenemos una relación más directa con Él si reconocemos en nuestro corazón que Él es nuestro Señor y Salvador. Sí, mis amados hermanos. Ahora tenemos esa oportunidad de perfección, esta oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su sacerdocio eterno y para siempre. El Señor bendiga siempre su palabra, mis amados hermanos, en cada uno de vuestros corazones. Paz.